a ir proyectando. Entonces vamos en este momento a compartir las pantallas respectivas para comenzar. Ok, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, muchas veces decimos, bueno, ¿qué será? ¿Por qué planear estratégicamente, no? Pero sin embargo, bueno, hoy vamos a ir descubriendo, también podemos ir reafirmando algunos conocimientos que podamos tener en función de ello y hacia eso conjuntamente con las experiencias que ustedes puedan tener, pues vamos a ir trabajando. Entonces, una de las cosas importantes para darnos a conocer un poco es hablar sobre Yerequique Educar, que es una comunidad educativa dedicada a la formación y a la actualización docente mediante los cursos, los talleres, la asesoría y los contenidos virtuales enfocados en metodologías activas, inclusión, neuroeducación y gestión escolar, con el propósito de fortalecer la innovación pedagógica y promover una educación integral y de calidad. Por supuesto, dentro de cada uno de estos aspectos que nos lleva, también tenemos otros colaboradores que estamos inmersos en conexión creativa, que posteriormente ellos tendrán su espacio para hablarle un poco sobre la revista de ciencia y descubrimiento, así como otros temas interesantes en cuanto a ello. Y para hacer un abreboca dentro de lo que es la revista Ciencia y Descubrimiento, esto es una revista multidisciplinar, ¿no? Donde hacen publicaciones trimestrales, ¿no? Con acceso abierto con su código respectivo y su misión es ser el socio estratégico para autores e instituciones, garantizando que sus investigaciones sean de alto impacto y sean publicadas con rigor científico y obtengan una visibilidad global, convirtiendo el conocimiento en un legado de valor, lo cual es tan importante en estos momentos dentro del contexto educativo, ¿no? Entonces allí es cuando nosotros, dentro de esas inquietudes a nivel educativo, nos planteamos algunas interrogantes. ¿Cómo estamos dentro de este quehacer protagónico? Porque evidentemente que dentro de los colaboradores que estamos, somos la mayoría en estos temas educadores. Y a veces tenemos inquietudes o qué podemos hacer para aportar nuestro grado de arena para avanzar en este proceso. Nosotros tenemos 2 días de contenido bastante interesante conjuntamente con cada una de sus experiencias, que esto es parte también de que sea participativo con ustedes. Entonces, hablamos de planificación estratégica dentro del proceso de su definición, su importancia y actividades prácticas, porque eso es parte también de este proceso. Y el día 2 hablaremos un poco de liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos y algunas actividades prácticas en función a esto. Por supuesto, también tenemos dentro del día de mañana, daremos apertura de un ebook, el cual será bastante interesante para aquellos tips que nos puedan ayudar en este proceso educativo. Entonces, dentro del proceso, lo que hablamos de planificación estratégica, ¿qué es? Vamos a empezar como a desglosar qué sabemos si no conocemos muy bien a veces esos términos que evidentemente en el área educativa nos vamos más hacia la parte práctica, pero también nosotros tenemos que irnos autoeducando en algunos conceptos que son también importantes que hacen vida dentro de una institución educativa. En este caso puede ser, por ejemplo, que la planificación estratégica es una herramienta fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones educativas. A través de este proceso se establecen metas claras, se analizan los recursos disponibles y se diseñan estrategias para alcanzar una educación de calidad y equitativa. Entonces, en un entorno educativo en constante cambio, la planificación estratégica permite anticiparse a los desafíos y mejorar la gestión institucional, así como garantizar una formación integral para los estudiantes. Entonces, ahí vamos a mantenernos dentro de lo que es el propósito de lo que es la planificación estratégica y cómo lo vamos a articular con aquellas decisiones pedagógicas, administrativas y comunitarias que también hacemos vida en eso. Entonces, dentro de la pregunta inicial pudiese ser, ¿qué ideas o palabras le vienen a usted a la mente cuando escucha la frase planeación estratégica?
Entonces, vamos primero a imaginar qué será esa frase, qué ideas o qué palabras le vienen a ustedes cuando hablamos de planeación estratégica. Ahí los escucho. ¿Qué palabras será para Pudiéramos decir ustedes? que planeación es así como organizar, ¿no? Organizar, en este caso, como tiene que ver con la parte educativa, eh, organizar cada una de las cosas que tenemos que hacer, tomando en cuenta, por supuesto, todo el entorno educativo, ¿no? Es correcto, ahí vamos. Entonces ahí empezamos a hablar sobre aquella frase dentro de la planeación estratégica. Asimismo, las personas que nos están siguiendo a través de nuestro live también pueden aportar sus opiniones en cuanto a planeación estratégica. Entonces, sí, vamos dentro de este contexto, ¿no? ¿Qué ideas o palabras? Bueno, si observamos aquí, pues tenemos una imagen donde esta persona, pues, tiene en esa mente, tiene muchísimas cosas por proyectar. ¿No? Tenemos qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuál va a ser mi índice, por dónde voy a empezar, cuál va a ser esa idea, cuál va a ser ese plan que yo tengo, cuáles serán esas necesidades que yo tengo que tomar en cuenta para manejarme dentro de esa planeación estratégica. Entonces, planear definitivamente nos lleva a orientarnos, organizarnos, porque esa es la parte interesante, organización, ¿no? Y ahí nos va a llevar dentro del proceso, dentro de las ideas de lo que interviene dentro que es planeación estratégica. Entonces, muchas veces confundimos, como estamos nosotros dentro del contexto educativo, que planificación es igual que planear. Son dos cosas totalmente distintas. ¿No? Entonces, dentro de nuestro objetivo principal es comprender los principios y aquellas etapas de planificación estratégica en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar aquellas propuestas que contribuyan al mejoramiento institucional y a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es donde nos van a llevar a hacer aquellos cambios respectivos en su momento, ¿no? Para proyectarnos a futuro, ¿no? Que si hacemos vida dentro de una institución escolar educativa, también nosotros como docentes, independientemente de los cargos que podamos manejar, somos corresponsables de la institución, ¿no? Entonces, dentro de esto, hablemos un poco de una conceptualización que es importante dentro de lo que llamaríamos la planeación estratégica. Primero, porque tenemos que enlazarlo ¿a qué? A la gerencia educativa, ¿no? Porque una cosa tiene mucho que ver con la gerencia educativa que posteriormente haremos también unas charlas en referencia a ello, ¿no? Para profundizar en esto, en este campo. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica en la gerencia educativa, esto contribuye a ser una herramienta esencial para orientar el rumbo de la institución, ¿no? Y que va a permitir definir la claridad de la misión, de la visión y de los objetivos que van a guiar el quehacer pedagógico y administrativo, ¿no? Entonces, a través de este proceso, entonces, los directivos, los docentes, el administrativo, ¿no? Dentro de eso, van a asumir un rol de liderazgo transformador. Esta es una palabra importante, liderazgo, ¿no? Entonces, esto evidentemente al analizar ese contexto hacia dónde vamos, entonces también vamos a tomar aquellas herramientas que son importantes dentro de esa matriz. Una matriz FODA que también la vamos a ir manejando para conocerla y si no, pues vamos a ir afianzando esos conocimientos que ya podemos nosotros manejar. Y la idea es también hacer esta participación que sea atractiva para todos, ¿no? También trabajar con los objetivos SMART, ¿no? ¿Qué son? Bueno, posteriormente lo vamos a ver porque estos son unas siglas que nos van a llevar a ser objetivos estratégicos. Estos van a repercutir en que van a asegurar la pertinencia y la calidad en la educación. Si sabemos que nosotros hacemos parte importante dentro del hecho educativo, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia en las instituciones. Y aquí hago un alto porque cuando hablamos de planeación estratégica, si bien es cierto, la educación se basa en el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Pero también en el contexto educativo, todo lo que tiene que ver con planear, lo vamos a tomar a nivel institucional,
pero también nosotros planeamos a nivel de aula, ¿no? Pero en este caso, al momento de nosotros hacer planeación estratégica, entonces nosotros nos vamos a abocar en qué, en que el proceso educativo, ¿no? Y la institución educativa lo tenemos que ver como una empresa, porque eso es una empresa. Todo lo que tiene que ver con educación, nosotros vamos a prestar un servicio. ¿A quiénes prestamos el servicio? A padres representantes. ¿Y a quiénes? A nuestros estudiantes. Por eso es tan importante cuando se habla de calidad educativa, ¿sí? Porque nosotros prestamos un servicio. Todo lo que nosotros hemos estudiado, todo lo que nosotros nos hemos preparado, prestamos un servicio ¿a quién? A nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Padres y representantes, ¿no? Que quieren lo mejor para sus hijos, sus adolescentes, y en función de eso nosotros tenemos que procurar tener la mejor información para ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en este contexto, al conceptualizar, tenemos que manejar un segundito, tenemos que manejarnos bajo estas premisas, ¿no? La planeación estratégica es un proceso a través del cual quienes guían van a guiar la organización, van a crear una visión, se imaginan su futuro y desarrollan los procedimientos y las operaciones que se necesitan para conseguir ese futuro. Entonces, aquí es cuando hablamos, por ejemplo, que la visión del futuro en el estado de la organización provee la dirección No, en la cual la misma debe moverse a la energía para iniciar el movimiento, ¿no? no. Agradecemos. Sí, silenciar sus micrófonos. Gracias. Entonces, en este proceso es muy diferente a la planeación a largo plazo. Entonces, aquí hay palabras claves que tenemos que manejar. Primero, visión a futuro. Segundo, ¿no? ¿Qué nos imaginamos nosotros? ¿No? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo estamos nosotros trabajando? Si estamos en aula, ¿sí? Dentro de esa estadística que pasamos a través de nuestro grupo, tenemos directivos, tenemos coordinadores, tenemos docentes. ¿Cómo me veo yo a nivel docente? ¿Sí? En mi aula, a futuro. ¿Cómo me veo yo en una institución educativa si soy director, si soy coordinador? Dentro de ¿cómo me proyecto yo a futuro? Entonces allí es cuando tenemos ese sentido de pertinencia dentro de las instituciones educativas. Esto evidentemente nos va a llevar ¿a qué? ¿No? Nos va a llevar entonces a manejarnos también como autores, porque eso nos afianza dentro del proceso del conocimiento. Entonces, la planeación estratégica, según algunos autores que nos indican, es un proceso que tiene que ser disciplinado porque ayuda a tomar decisiones fundamentales y producir acciones que van a modelar y guiar lo que es una organización, lo que hace y por qué lo hace. Entonces, si nosotros nos vamos a la reflexión, entonces, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? Y ya comienzo a trabajar lo que es planeación estratégica. ¿Por qué? Porque tengo que estar en un proceso que es disciplinado y tomar las decisiones que son fundamentales. Todos los días tomamos nosotras decisiones. Muchas veces esa decisión con aquella incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, pero yo tomo la decisión. Entonces allí es cuando empezamos nosotros a manejarnos estratégicamente, ¿no? Esto también nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿qué es la planificación estratégica? Entonces, hablamos de proceso sistemático mediante el cual una institución define los objetivos a largo plazo y diseña estrategias para alcanzarlos, considerando los recursos y el entorno. Entonces, la pregunta inicial puede ser: ¿qué permite la planificación estratégica en una institución educativa? Entonces, pudiésemos tener varias ideas dentro del contexto, pero una puede ser: permite definir las metas claras, anticiparse a los cambios y orientar los recursos hacia el mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a visionar cuáles serán esas metas claras que realmente tengo, ¿sí? ¿Cuál es la meta clara de una institución educativa? ¿Cuál es la meta clara de mi aula? ¿No? Entonces, ahí es cuando empezamos a manejar planificación estratégica. Entonces, dentro de ello, evidentemente, nos vamos también a hacer la confrontación sobre lo siguiente.
Me indican, por favor, si se escucha en caso de que no. No, Yere, creo que no Bien. se escucha. Ujú. ¿Se escucha? Yo te escucho Me- bien. ¿Sí? Ok. No, pero el Sí. video no se escucha. ¿El video lo escuchan o no lo escuchan? No, el video sí no se escucha. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Por qué no se escucha? No se preocupe. Después, posteriormente lo pasamos. Debe ser un asunto del YouTube. Ok. Sigo por aquí. No se preocupe. Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de acción de planificar. Si bien es cierto que nosotros planificamos, ¿no?, correspondientemente entre cada uno de los procesos, entonces siempre estamos planificando. Siempre nosotros tenemos que planificar para todo. Si estamos en el hogar, planificamos a nivel social. Si estamos a nivel económico, planificamos qué es lo que tenemos. Si estamos a nivel educativo, tenemos que planificar. Todos tenemos que irnos organizando en cada uno de ellos. Entonces, aquí hablamos de la estructuración, es una serie de acciones que se van a llevar a cabo para cumplir determinados objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera función administrativa que sirve de base para las demás funciones? Entonces, cuando hablamos de planificación, si estamos en aula, sabemos que tenemos que hacer nuestras planificaciones, microplanificaciones, planificaciones anuales, planificaciones semanales, planificaciones, digamos, quincenales, hablamos de un PCA, plan anual, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero definitivamente tenemos que hacer la planificación. Dentro de cada uno de ellos también, evidentemente, nosotros tenemos que organizarnos. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre? Esto es parte de la planificación. Son actividades administrativas que nosotros no las podemos obviar, porque eso nos va a permitir organizarnos, digamos, supongamos en nuestro año lectivo, ¿sí? Y evidentemente que al momento de planificar, si estamos hablando de planificación estratégica, cuando estamos haciendo el personal directivo, está haciendo su PEI, está haciendo una función administrativa, una gestión escolar que lo va a llevar al proceso de planificación, ¿no? Cuando nosotros estamos en estos procesos, tenemos el momento de planificar, nos va a llevar a diferentes secciones, ¿no? Primero, planificamos de una manera normativa, ¿no? Entonces, es aquella que se rige por las normas previamente establecidas para cumplir esos objetivos, ¿sí? Entonces, qué es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Hacemos informes, horarios, normas internas, eso lo hace evidentemente todo lo que tiene que ver con el personal directivo, el coordinador, digamos, el inspector general, ¿no? El subdirector y el director. Evidentemente, el equipo educativo. Eso significa que también nosotros como docentes de aula también necesitamos generar nuestros informes, saber dónde, cómo están posicionados los chicos, si tenemos que hacer informes extra en función de eso. También tenemos una planificación situacional, ¿no? Utilizamos para dirigir las acciones que van a permitir pasar de una situación inicial hasta llegar a una situación que se pretende alcanzar, ¿sí? De un punto a un punto B. Y también tenemos esa planificación operacional. Entonces hablamos de esa asignación corto plazo de las tareas específicas por realizar. Y también tenemos entonces la planificación estratégica, ¿no? Entonces, que esas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar, que las utilizan las empresas, todas las instituciones educativas deberían de realizarlas para el proceso sistemático que va a permitir ese desarrollo e implementación de los planes. Pero ¿cuáles planes? Los planes para mejorar la calidad educativa que yo tenga dentro de mi institución educativa, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros nos vamos a posicionar en cada uno de ellos. Pero para nosotros lograr esa planificación estratégica, tenemos que hacer un proceso sistemático. Primero, un plan estratégico. ¿Hacia dónde vamos? Pero para poder llegar a eso también hay otros pasos previos. Tenemos que tener, toda institución educativa tiene que tener una misión, una visión y unos valores. Esto es algo importantísimo que tienen que tener las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque eso es la identidad de la institución. Si en su institución educativa no tienen visualmente, cuando el padre o el supervisor, el Ministerio de Educación, vaya a su institución, no tienen, ¿no?, que se observe cuál es la misión, la visión y los valores, entonces estamos hablando que hay una debilidad dentro de la institución educativa.
¿Por qué? Porque ese es digamos, esa identidad, cómo estoy posicionándome yo dentro de mi contexto educativo. Entonces, tenemos que dentro de este proceso de visión, misión y valores, también tenemos que analizar la situación. Pero ¿cómo analizamos esa situación? A través de un análisis o una matriz FODA que posteriormente la trabajaré. Porque eso me va a dar a mí cómo estoy posicionado dentro de mi institución educativa o dentro de mi aula para mejorar dentro del proceso educativo, ¿no? Hacemos ese diagnóstico correspondiente dentro del contexto, el diagnóstico que me va a llevar a él. Hago mi formulación estratégica. ¿Qué necesito mejorar? ¿Quiénes van a ser los corresponsables? ¿No? ¿Cómo estoy trabajando tanto en mi institución como a nivel de aula? Porque todos somos, acuérdense que todos somos corresponsables de lo que ocurre en la institución educativa. No es que yo entro a las 7 de la mañana y me voy a las 12 del mediodía, por ejemplo, ¿sí? No me ocupo de más nada, simplemente me voy a ocupar de trabajar con mis niños, ¿no? Porque nosotros sí, Sí, al sí, momento sí, que de estoy entrar ocupada. dentro de una institución educativa, entonces necesitamos empoderarnos, ¿sí? Porque yo también soy corresponsable de lo que ocurre en una institución educativa. Y muchas veces eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque no tenemos sentido de pertinencia. Y lamentablemente, esas son muchas veces realidades donde estamos en este proceso, ¿no? Ya tenemos una manito levantada acá. Déjenme puedo ver por aquí. Creo que es Rebeca. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer? Sí, ¿Algún doctora, comentario? muchas gracias por la participación, pero sabe que hay un micrófono que está activo y se escucha un poquito cortado. Ok, Esta parte de la planificación estratégica es muy interesante y pienso que sí es importante que podamos escuchar todos. Gracias. gracias. Gracias, Rebeca. Entonces, ahí dentro de estos procesos hacemos nuestra formulación estratégica. Buscamos el modelo que más se nos adecua a lo que nosotros queremos realizar, hacemos el seguimiento respectivo y eso es cíclico, ¿sí? Como podemos observar aquí, va a ser cíclico en cada uno de estos aspectos. Entonces, dentro de este contexto hay modelos que vamos a ir manejando dentro del contexto. Si donde ustedes están, si están laborando, si están en un proceso, si están estudiando, si ya están en un contexto directivo, ¿cómo están ustedes con misión, visión y valores? ¿Por qué? Porque la misión es, muchas veces nos confundimos cuando hacemos, vamos a hacer la misión, vamos a hacer la visión, vamos a hacer los valores. Y nos confundimos en cada uno de esos términos. Y resulta que la misión no es la misión, la visión no es la visión. O sea, y muchas veces, bueno, ahora como todo está en la tecnología, llegamos, buscamos ChatGPT y lo hacemos. Tampoco es la idea, porque ahí tenemos que hacer un conjunto, tenemos que trabajarlo de manera en equipo con todo el personal para establecer bien cuál es nuestra misión, la visión y los valores institucionales. Entonces hablamos del motivo de la existencia de la institución educativa, ¿no? Ahí hablamos, cuando hablamos de visión, tenemos que integrar filosofía, tenemos que integrar la parte pedagógica, ¿no? O sea, cuál es la orientación pedagógica que va a llevar la institución educativa? ¿Bajo qué precepto? ¿Cuál es el sueño de esa institución educativa? ¿Cómo nos vamos a perpetuar en la existencia? Y los valores. ¿Cuál es la personalidad de la institución? Muchas veces los valores, veo en las instituciones educativas que dicen, bueno, respeto, no sé, respeto, compañerismo, amor, constancia. Ok, pero realmente estamos realizando en la institución educativa esos valores, estamos comprometidos con la institución educativa y esos valores, porque muchas veces decimos puntualidad y no somos puntuales. Compañerismo, realmente somos compañeros, si realmente nos damos la mano, nos ayudamos entre todos para sacar la institución educativa. Esas son preguntas de reflexión. ¿No? De repente hay en los valores institucionales que he podido observar honestidad. ¿Realmente somos honestos? Entonces ahí tenemos que empoderarnos cuando hagamos nuestros valores de la institución, realmente dónde estamos posicionados y cómo van a ser los valores que nosotros vamos a regir. Porque otra cosa es que yo tengo misión, visión y valores, pero si yo no me alineo a esos preceptos, definitivamente yo no debería estar en esa institución educativa. ¿Sí? Entonces, porque yo tengo que tener sentido de pertinencia, porque eso va a ser parte de mi día a día. Entonces, cuando
uno empieza a trabajar en una institución, tiene que empoderarse dentro del proceso. El tiempo que yo vaya a estar en la institución educativa, voy a dejar lo mejor de mí y mi granito de arena. ¿Para quién? Para que mis estudiantes, la institución, mi calidad educativa sea una de las mejores. A lo mejor puede estar, esa institución educativa puede estar, no sé, en la parte más difícil del difícil acceso, ¿sí? Pero si la institución educativa marca la diferencia, téngalo por seguro que quienes son los primeros evaluadores de nosotros en la parte educativa son los padres y representantes. Entonces, ellos son los primeros que nos evalúan. Nos evalúan desde cómo usted se comporte, cómo usted hable, cómo usted se identifique, ¿no? Como usted sea parte de la institución educativa, ellos ahí vamos a hacer ese enganche con nuestros padres y representantes que van a ser los primeros que nos van a evaluar como institución, no como persona individual, sino como institución educativa. Entonces, para nosotros entender cada uno de estos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, la misión. Si estamos empoderados dentro de la misión, y ahora les pregunto a ustedes posteriormente en la actividad práctica tendrán que manejar estos términos. Misión, se debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Okay? La visión debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué queremos ser y a dónde queremos llegar? Entonces, teniendo claro estas preguntas, entonces, ahí sí me empiezo a posicionar de lo que sería mi misión como institución, mi visión como institución. Entonces, pero tengo que tenerlo claro si realmente dentro de mi institución educativa estos términos están realmente adecuados. Porque a lo mejor podemos decir, no, ahí tenemos la visión y la misión, pero realmente, ¿desde cuándo nos revisamos esa misión y esa visión? Porque las cosas cambian, ¿sí? De, a partir del 2019, que pandemia cambia todo a nivel mundial, la tecnología comienza, aunque ya ven, la tecnología, por supuesto, viene avanzando de hace un tiempo para acá, pero ya está inmersa en todas las instituciones. Y eso es parte importante dentro del proceso. La tecnología, el docente que ahora no tenga información a través de la tecnología, evidentemente, pues es como que estamos hacia un paso atrás. Es lo que se llamaba hace muchísimo tiempo, ¿no? Y tal vez suene un poco despectivo, pero se decía que éramos analfabetas tecnológicos, ¿sí? Entonces, eso evidentemente que las circunstancias también nos ha arrojado que tengamos que aprender y desaprender muchísimos conceptos que pudiésemos manejar. Entonces allí es cuando nos vamos a ir posicionando dentro de estos conceptos, ¿no? También es importante saber los valores, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, los valores tienen que ser breves y directos y deben estar conformados entre 4 o 8 palabras frase. Por lo general, se tiende a que los valores sean mínimo 5, máximo 7, ¿sí? Entonces, las instituciones educativas realmente tienen los valores cuando usted llega a su colegio, si tienen hijos, a su centro educativo, si están trabajando, ¿no? Realmente ustedes saben cuáles son los valores en la institución, a veces ni siquiera están visibles ni en una cartelera informativa lo que son los valores, lo que es la misión, lo que es la visión institucional. Y eso es parte importante. Y eso no es que solamente, no, eso se encarga el personal directivo, no, eso también nos encargamos nosotros como docentes porque hacemos parte y vida de eso. Si dentro de la institución educativa, ¿no? El personal directivo no tiene la misión y la visión, yo como soy corresponsable también dentro de que hago vida en el centro educativo, entonces yo también tengo que decir, bueno, vamos a hacer una cartelera o las comisiones que están encargadas, que muchas veces están en las instituciones educativas, comisiones encargadas para si es cartelera, si es sociales, si es, por ejemplo, periódico escolar, entonces yo tengo que también dejarlo para que todo el mundo que entre a mi institución educativa y sentirme orgulloso de eso, debe estar allí, ¿no? Entonces, si hablamos de Robin y Coulter dentro de aquellos autores que hablan de ello, entonces hablamos que los valores institucionales constituyen la base ética y cultural de una organización.
orienta la cultura y la conducta de sus miembros y fortalece la identidad colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también tengo que trabajar con mis estudiantes, ¿sí? Y que ellos también tienen que posicionarse en su institución educativa, porque ellos hacen vida todos los días en la institución educativa, ¿sí? Entonces, ¿qué cultivamos? ¿Qué estamos cultivando entonces nosotros en las instituciones educativas? Solamente ir a trabajar de 7 a 12, de 7 a 1 o las 8 horas. Los niños se van a las 12, quedamos con si estamos trabajando extendidos hasta las 3 y sabemos que las actividades pedagógicas en la institución educativa nos avasallan, ¿no? Y tenemos que estar al día a día haciendo cosas. Pero definitivamente, tenemos que manejarnos en función de eso. Rebeca, ¿tiene la palabra? Sí, Yerelet, mira, por aquí ya están participando en el chat y es importante que sepan que sí, que este es un taller interactivo, que pueden participar y también pueden ustedes levantar su mano. Es correcto. Y Es así, yo Gustavo no lo Gil, puedo, en este momento como estoy hablando con ustedes, no les puedo ver, pero Rebeca sí me puede hacer la contraparte. sí, ¿Ok? sí, Gustavo Gil desde Venezuela dice, para que la planeación se logre y se cumpla, todo el personal, educadores, administrativo y de otras áreas deben estar conscientes de la misión, valores que representan, su rol y para eso deben tener claro su objetivo y propósito. Eso es correcto. Muy bien, gracias por compartir esa experiencia. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Por eso es tan importante que las instituciones educativas tengan visible, ¿no? Lo que es la misión, la visión y todo el personal que hace vida en la institución tiene que tenerlo claro. Es como decir, yo llegué a mi institución educativa, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Y yo recuerdo, cuando yo llegué a mi institución donde pasé 23 años, ¿no? Llegué a mi institución educativa como maestro y lo primero que me dieron fue el manual de la institución educativa. Aquí trabajamos de esta manera. Entonces, ¿hay manuales de procedimientos que se llevan en la institución? Sí. ¿Tenemos el código de convivencia? Sí, también. ¿Lo manejamos? ¿Lo sabemos en realidad? No es que solamente que va a ser un manual que los ministerios lleguen a prueba y lo tenemos en la institución. No, eso tenemos que conocerlo nosotros, porque nosotros también tenemos que empoderarnos, también somos corresponsables. Entonces usted se tiene que saber, eso no es que se va a quedar ahí y se guardó y no lo veo más nunca, no. Dentro de digamos, las atribuciones que tiene que tener el personal directivo es revisar los manuales correspondientes en función a eso. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Pueden levantar la manita. Continúo por acá. Entonces, esto nos lleva definitivamente a que algunas características que tenemos que manejarnos dentro de esas características que lleva la planeación estratégica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, planificación a largo plazo, teniendo en cuenta las oportunidades ambientales presentes y futuras. Ayuda a las organizaciones a analizar sus fortalezas y debilidades, adaptándose al medio, en el medio donde circunda, ¿no? Lo que se está realizando, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a irnos hacia otras áreas. Dentro de esas características que nosotros podemos manejar, se centra en las fortalezas y los recursos en la organización, en las actividades que son importantes dentro de este hecho y la alta prioridad en lugar de las actividades rutinarias y cotidianas. Entonces, la planificación estratégica es un proceso continuo que permite a las organizaciones adaptarse al entorno dinámico y cambiante. Aquí tenemos palabras claves como son fortalezas, ¿no? Alta prioridad, actividades, ¿no? Que las realizamos, por supuesto, proceso continuo, ¿no? Y adaptarse al entorno, ¿no? ¿Estamos realmente adaptados al entorno? Verifico por aquí un segundito dentro de nuestro chat, ¿ok? Para manejar. ¿Ok? Entonces, allí nos manejamos dentro del proceso. Voy a pasar aquí. Aquí comenzamos a trabajar lo que es análisis FODA. Para nosotros podernos manejar dentro del contexto de planeación estratégica, tenemos que estar claros que si nosotros podemos tener, digamos, fortalezas, dificultades dentro de nuestra institución, pero nosotros también tenemos que analizar dentro del aula como fuera de ella. Entonces ahí empezamos a trabajar lo que es el análisis FODA. Entonces, cuando hacemos el análisis FODA, ¿qué es?
Es un diagnóstico bastante preciso, situacional, que actúa dentro del entorno interno y externo de la organización o de una persona. Porque el análisis FODA no es que solamente lo voy a hacer, ¿no?, a través de la institución educativa. Yo puedo hacer un análisis FODA dentro de mi aula, personal, cómo me voy a proyectar, qué es lo que tengo y qué no. Entonces hablamos de fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas, ¿no? Dentro, por eso hablamos de análisis FODA o análisis DOF dentro del contexto. Entonces, ¿para qué y por qué? Entonces, cuando hablamos del para qué, hablamos maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades, minimizarlo, así el impacto de las debilidades y las amenazas. Dentro del FODA, las instituciones educativas tienen mucha fortaleza, pero también tienen debilidades. También pueden tener amenazas o también pueden tener oportunidades. Entonces, si nosotros queremos marcar la diferencia dentro de una institución educativa, entonces tenemos que también ver el panorama completo, ¿sí? Desde la etapa pedagógica, desde las diferentes, desde lo pedagógico, administrativo, desde el directivo, ¿no? ¿Cómo está la institución educativa? ¿Hacia dónde me lleva la institución educativa? Entonces, el por qué se utilizará para desarrollar un plan donde se tome en consideración los diferentes factores, los factores internos, ¿sí? Cómo estamos internamente en la institución educativa, los externos que tengo, ¿no?, en el entorno, cómo se maneja el entorno. Cualquier situación, así sea individual, el producto dentro de la empresa. Entonces, recordemos que las instituciones educativas, más allá de la formación, tenemos que manejarlo como empresa. ¿Por qué? Porque tenemos personal humano, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de áreas, si es administrativo, si es pedagógico, si es, por ejemplo, personal de cocina, si es personal, digamos, de vigilancia. Entonces, eso también es parte, conforme a lo que es el talento humano. Entonces, por eso también todos los factores, tanto internos como externos, son importantes porque nos van a guiar hacia un proceso de análisis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cómo, ¿no?, cuando hablamos del análisis interno, hablamos de qué, de las fortalezas y las dificultades. ¿Qué fortalezas tenemos en la institución educativa? ¿Mm? Esa es una pregunta que les hago a ustedes en este momento. ¿Qué fortalezas tienen las instituciones educativas? ¿Tendrán fortaleza las instituciones educativas? Ahí Sí. sí vengo yo, Yere, ahí sí vengo. Pues Ajá. por fortaleza pudieran ser tener un buen equipo de trabajo, Ujú. por ejemplo, Escolta, que tengan el buena portateléfono que está comunicación, en la gaveta del escritorio. ¿sí? Recorte de poroto. Eh, Ajá. que tengan un buen ambiente de trabajo, que los compañeros se la lleven bien, que puedan generar programas y proyectos para poder desarrollar todo el área académica dentro de la misma institución. Es correcto, eso es parte de la fortaleza, ¿no?, de la institución educativa. Entonces, por supuesto, las instituciones, una de las fortalezas que pudiesen tener también la institución educativa pudiese ser lo que llamaríamos tal vez la infraestructura, las capacitaciones que tengan los docentes dentro del proceso. Es una fortaleza realmente grande que tienen las instituciones educativas, ¿no? Fortalecer el proceso educativo, sus docentes. También dentro de eso, pues, cómo nosotros dentro de esas fortalezas tenemos, si tenemos objetivos, cómo los vamos a alcanzar al futuro. Pero también pudiésemos tener dificultades. Y cuando hablamos de las dificultades, entonces hablamos que es la falta de una determinada capacidad, habilidad o recurso, condición que pueda alejar las dificultades para el logro de los objetivos. Si tenemos dificultades, es difícil que logremos nuestro objetivo a futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde dentro del proceso tenemos que analizar qué dificultades tenemos como institución educativa, qué tenemos que fortalecernos en cada una de ellas, ¿no? Para lograr lo que necesitemos. Por ejemplo, dentro del contexto, hablamos acá sobre ejemplos de fortaleza, tenemos que tener personal tenaz, perseverante, constante, que sea tranquilo, pero que sean centrados. Si hablamos a nivel institucional, los recursos financieros, buena calidad en el producto final, equipamiento dentro de que sea de última generación. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? ¿Eso realmente son nuestras realidades? Tal vez no.
o tal vez sí. Pero, ¿qué podemos lograr nosotros para eso? Que muchas veces tenemos la costumbre de que, bueno, si estamos a nivel público, que el ministerio nos llegue y nos dote. O si estamos a nivel privado, lamentablemente tenemos que hacer autogestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí marcamos la diferencia con el pensamiento estratégico que cada uno de nosotros debe ser, sobre todo el personal directivo, porque es la cabeza que nos va a guiar a nosotros como docentes dentro de cada uno de estos procesos. Pero eso no significa que nosotros como docentes también no podamos aportar nuestras ideas, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de dificultades, hablamos de que existe un personal que sea distraído, que sea impulsivo, que tal vez sea egoísta y sea impuntual. Esa es una dificultad. Si hablamos a nivel de empresa, hablamos falta de capacitación, problemas con la calidad, mala situación financiera. Entonces, hay dificultades que tenemos que ir eh, subsanando en el camino, ¿no? Y seguramente hay muchas más, ¿no? Dentro del contexto hacia donde nos lleva. Cuando hablamos de las oportunidades y las amenazas, hablamos de ese análisis externo que también es parte importante dentro de nuestro proceso. No es que solamente llegué a la institución y yo, de aquí estoy. No, hay otros factores que también hacen, digamos, confluyen en este proceso. Hablamos que son aquellos factores que van a resultar positivos y favorables, que son explotables, que se deben descubrir en el entorno en que se actúa la persona o la institución educativa. Y si hablamos de las amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno, que pueden llegar a atentar contra la permanencia de una organización o libre desarrollo de una persona. Evidentemente tenemos muchas amenazas, sí es posible que existan, pero entonces hay cosas que se nos escapan de las manos. A lo mejor nosotros como institución no podemos hacer mucho, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para minimizar aunque sea un poquito eso? Entonces ahí es cuando empezamos a verlo desde otro punto de vista. Si hablamos, por ejemplo, de oportunidades, hablamos de profesionales nacionales e internacionales con la posibilidad que podamos, que nuestro personal pueda cultivarse. Competencia dentro de esas oportunidades pudiese ser que a lo mejor nuestra competencia es un poco débil. Tenemos una necesidad de producto, tenemos que hacer como una reorganización dentro del segmento o la meta que nos lleva. Pero eso no significa también que podamos tener dentro de esas posibles debilidades puede existir una oportunidad. Y también cuando hablamos de las amenazas, bueno, si hablamos del personal, que si me hago enemigo del otro, que si mi criterio no es tomado en cuenta, que si hay diferentes tipos de cambios, que si existen, por ejemplo, las envidias dentro del contexto, porque esas son también nuestras realidades. Cuando hablamos a nivel, los conflictos, las competencias que muchas veces son muy agresivas, el aumento muchas veces de precios de consumos o de insumos que va a implicar evidentemente, si somos privados, aumentar muchas veces dentro del contexto, si la economía está débil, pues evidentemente si nos manejamos a través de la ley, tenemos que confluir en lo que pudiésemos llamar los aumentos de las pensiones o de los pagos mensuales. Y después, ¿qué tenemos que hacer dentro de esto? Bueno, tenemos que hacer el CAME. ¿Y qué es el CAME? Corregir, afrontar, mantener y explotar. Entonces tenemos que manejarnos dentro de ese proceso. Oportunidad más debilidad es igual a corregir. Amenazas más fortaleza, ¿qué es lo que voy a mantener? Debilidad, amenaza, ¿no? Viene, ¿qué es lo que voy a afrontar? Y oportunidad más fortaleza, ¿qué es lo que voy a explotar? Porque yo tengo que hacer el cambio distinto en otras instituciones educativas, porque cuando nosotros estamos promocionando un centro educativo, los padres lo primero, ¿cuál es la oferta académica que me está haciendo este centro? Bueno, que soy dentro del sector, voy a hacer un centro educativo que tenga la misión de fortalecer la parte pedagógica, donde vamos a tener en consideración la tecnología, el pensamiento crítico, avanzar dentro del contexto educativo más allá, ¿no? O sea, pudiese ser mi visión o mi misión. Pero, ¿cuál es la oferta académica que le voy a dar al padre? ¿Sí? ¿En cuál es el horario que me voy a manejar? ¿Cuál va a ser la diferencia de mi centro educativo en referencia a otros centros educativos? Voy a hacer lo mismo, porque si hago lo mismo, entonces, bueno, si yo, por ejemplo, imagínense ustedes que
en un sector hay 5 centros educativos que sean muy parecidos unos de otros. Yo, papá, voy, ajá, este centro se me es fácil para, que estoy cerca de mi casa. Ok, ¿qué me oferta usted? Yo voy y empiezo a preguntar, y voy al otro, y voy al otro, y resulta que llegué a todos los centros. Pero resulta que, bueno, costo, calidad educativa, oferta académica, actividades extracurriculares, ¿qué me van a ofertar? Y yo, papá, evidentemente quiero lo mejor para mis hijos. Si a mí me están ofertando un centro que dé inglés, computación, ok, evidentemente según los costos, yo voy, yo como padre voy y me gusta ese centro, ¿sí? Entonces, cuál va a ser la diferencia de mi centro en función de los demás centros? ¿Sí? Pero eso no lo hago yo solo, como personal directivo o como dueño. Eso también lo hago con las personas que están dentro del proceso educativo, dentro del contexto, ¿no? Entonces allí cuando nos tenemos que posicionar en función de lo que quiero manejar. Entonces esto definitivamente nos lleva a manejarnos dentro de este contexto educativo, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a hacer la matriz 2. Esto nos va a llevar también a qué? A hacer un proceso estratégico, ¿no? Porque, bueno, diagnosticamos, formulamos aquellos objetivos, diseñamos las estrategias que necesitamos, porque yo también tengo que diseñar mis estrategias de aula, porque cuando yo voy a comenzar un año lectivo, yo también tengo que organizarme. ¿Qué voy a dar en mi primer trimestre? ¿Qué es lo que voy a presentar? ¿Cómo cómo voy a trabajar mi primer mes, mi segundo mes, mi tercer mes? ¿Qué tengo que presentar a nivel administrativo? ¿Cómo lo voy a implementar? Y después viene esa evaluación y ese ajuste. Entonces, porque eso también me lo va a pedir el personal directivo. Entonces, yo también tengo que organizarme estratégicamente para manejarnos dentro de eso, porque siempre estamos planificando, siempre estamos coordinando, siempre estamos haciendo el control y el seguimiento, ¿no? Entonces, esto definitivamente nos va a llevar a qué? A manejarnos dentro del contexto sobre la misión, la visión y los valores. Volvemos nuevamente a ello. ¿Por qué? Misión, razón de ser de la institución. Visión, lo que aspira a hacer en el futuro. Y los valores, principios que guían la actuación del centro educativo. Entonces, esto nos lleva entonces a manejarnos aquellos objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Los objetivos SMART, que son metas generales que van a guiar el accionar institucional, que deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes, ¿no? Y eso va en un tiempo definido. Entonces, ¿cuál es una de las características de los objetivos estratégicos? Deben ser medibles y alcanzables, que son los objetivos SMART. Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos a posicionar dentro de cada uno de ellos. ¿Y cómo nosotros vamos a implementar esas estrategias? Entonces, estos son la ejecución de las acciones que tenemos que tener previstas. Eso va a requerir ¿qué? Coordinación, liderazgo y seguimiento constante de lograr los objetivos. Si yo estoy en aula y yo necesito lograr unos objetivos a corto, mediano o largo plazo, yo también puedo hacer mis objetivos SMART. ¿Sí? ¿Qué necesito yo aplicar para que mis estudiantes consigan esas, por ejemplo, eh, esas competencias necesarias en un trimestre? ¿Cuáles son esos objetivos que yo necesito manejarme con cada uno de ellos? Entonces, ahí necesitamos entonces establecer la estrategia que sea el éxito, porque yo tengo que tener liderazgo, coordinación y monitoreo efectivo. Y así mismo pasa con la institución en general, ¿no? Hacer la implementación de las estrategias va a marcar la diferencia. Y, por supuesto, dentro de eso también tenemos evaluación y mejora continua. Eso implica que revisar los resultados, detectar las fallas y aplicar las mejoras, que es clave para mantener la eficacia del plan estratégico. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación en una planificación estratégica? Porque va a permitir corregir esos errores, mejorar los procesos y asegurar el cumplimiento del objetivo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, a nivel institucional y vemos que necesitamos mejorar, bien sea a nivel de gestión, a nivel de trabajo en equipo, a nivel liderazgo, entonces yo tengo que empezar a mejorar cada uno de esos procesos. Si yo estoy en el aula, entonces yo necesito que mis chicos mejoren algunas habilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que organizarme, tengo que planificar qué tipo de estrategias voy a mejorar en mi trabajo de aula con mis estudiantes, ¿no?
porque eso es parte, por eso que yo soy corresponsable, sobre todo cuando estamos en el aula, somos corresponsables del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, dentro de estos procesos nos van a llevar a qué? A que la planificación estratégica es una herramienta esencial para guiar las instituciones educativas hacia el logro de sus metas a largo plazo, corto, mediano o largo plazo. A través de este proceso se analizan el entorno de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que van a permitir tomar las decisiones fundamentales y proyectar un futuro deseado en las acciones concretas. Implementarlas en el campo educativo va a fortalecer la gestión que optimiza los resultados y mejora la calidad del servicio. Como líderes educativos, nuestra responsabilidad es aplicar estos conocimientos para contribuir a las instituciones educativas sean más eficaces y adaptables e innovadoras, porque ahí es donde vamos. ¿Cómo podemos innovar? Podemos tener muchísimas dificultades, ¿sí? Pero nosotros como educadores tenemos yo siempre he dicho que tenemos un don, que hacer de una cosita así podemos hacer grandes cosas. Y a veces yo digo que nosotros somos héroes anónimos, pues hacemos muchísimas cosas y a veces ni siquiera las proyectamos. Entonces aquí tenemos una pequeña actividad dentro de este proceso que cada uno de ustedes, pues, posteriormente nos iremos manejando dentro de si somos docentes o somos personal directivo. Primero, plan de acción. Para nosotros podernos manejar dentro de una planificación estratégica educativa, tenemos que tomar en consideración cuál es el proyecto que realmente necesitamos hacer, ¿no? ¿Cuál es el periodo de ejecución? ¿Cuál va a ser mi inicio? ¿Cuál es mi fin? ¿O ¿cuál es mi objetivo general? Si yo estoy en el aula, ¿cuál es el objetivo general de mi aula? De mi institución, ¿cuál es el objetivo general de la institución educativa? ¿Cuáles son esos objetivos específicos que yo tengo que manejar para hacer la diferencia, bien sea en el aula o en la institución en general, ¿no? Y aquí, dentro de estos procesos también, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cuáles son mis líneas estratégicas de acción? ¿Cuáles son mis líneas prioritarias? Si estoy en una gestión institucional, si estoy en el campo directivo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son digamos, esas necesidades que tiene mi institución educativa? Si estoy en mi práctica pedagógica, ¿qué necesito mejorar? ¿Sí? Si estamos hablando de formación docente, ¿qué necesitan mis docentes para marcar la diferencia? ¿Qué estoy haciendo yo como personal directivo? ¿Qué está haciendo mi coordinador? ¿Qué estoy haciendo yo como docente? Esperando que me lleguen, que tienes que hacer una, mm, una capacitación en tal parte y a veces te dan la oportunidad de hacer las capacitaciones y hay docentes que ni siquiera van, por ejemplo, ¿no? O marco la diferencia, busco la forma de cómo yo proyectarme, de autoeducarme para marcar la diferencia cuando esté en mi aula, ¿sí? Y, por supuesto, cómo me estoy vinculando con mi comunidad, la cual es importante, pues eso no lo podemos dejar de lado. ¿Cómo me vinculo con la comunidad? ¿Cómo me vinculo con esos padres y representantes? ¿Sí? ¿Cómo me vinculo con, por ejemplo, las personas que están a mi alrededor? Porque muchas veces nosotros tenemos una institución educativa, pero nos vamos, en esa institución educativa cierra a una hora. ¿Quiénes creen ustedes que van a ayudar a proteger, ¿no?, a esa institución educativa? Las mismas personas del sector, ¿sí? Porque saben que esa institución educativa presta un servicio. ¿Para quiénes? Para nuestros chicos, adolescentes, niños, niñas, ¿no? Adolescentes dentro del contexto educativo. Y por supuesto, esto también nos lleva ¿a qué? A las acciones que nosotros vamos a trabajar. En ese caso de las acciones hablamos de, por ejemplo, ¿m? ejemplos de capacitación de metodologías activas. ¿Quiénes son los corresponsables? En este caso, coordinador académico, si existe en la institución. Y si no, pues yo también tomo la palabra y lo digo, miren, podemos hacer esto, ¿no? ¿Qué recursos tengo para manejar? ¿Cuál será el plazo que yo voy a tomar? ¿No? ¿Y cuál es mi indicador? Que mi 80% de mis docentes sean capacitados, ¿sí? Por ejemplo, implementar proyectos de innovación en el aula, ¿sí? ¿Cómo hago yo eso? ¿No? Por ejemplo, en este caso, docentes de básica o docentes de educación inicial, ¿no? ¿Cómo lo hago? A través de guías, y acompañamiento pedagógico, ¿sí? Buscar personas que nos puedan colaborativamente ayudar dentro de la institución, aportar esas ideas que son importantes dentro del contexto educativo. ¿En qué plazo lo voy a hacer?
¿no? Proyecto aplicado de un 70% en las aulas. Eso es importante. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una institución educativa y dentro de ese lapso, esa proyección que tengo, mi año escolar, hago un inciso, hago un día, una vez al mes, cuando estoy haciendo mi, no sé, mi reunión de curso o mi eh, consejo docente. Abro un inciso y hoy vamos a hacer una capacitación realmente que sea reconocida por mis docentes dentro de sus necesidades y yo puedo buscar personas que colaborativamente me hagan una capacitación. Eso es perfecto para las instituciones educativas porque usted va a saber que a medida que yo estoy también creando espacios de reflexión, espacios de lectura, espacios de que esos docentes me den el feedback, yo voy a contribuir a que mi institución educativa sea mejor, ¿no? Y evidentemente dentro de estos procesos, ¿no? Nos lleva a qué? Que definitivamente tenemos que establecer un cronograma de actividades. Yo también me puedo organizar dentro de mi aula. ¿Cómo puedo manejarme yo en ese proceso? ¿No? El personal directivo, cómo se maneja dentro de esos cronogramas. Tenemos un cronograma, nos dan un cronograma mensual de las actividades que tenemos que hacer. Estamos realmente organizándonos dentro de las instituciones educativas a través de cronogramas, capacitación docente, proyectos de innovación y muchísimas cosas más que puedan salir, lo nuevo que se está dando, ¿no? Y por supuesto, evaluación y seguimiento, la frecuencia, ¿no? En esa revisión mensual, trimestral que se dé, las herramientas, los informes, las encuestas, las retroalimentaciones, eso es algo importante que nosotros como docentes y personal directivo tenemos que tener una retroalimentación. El directivo no puede estar en la oficina, no, solamente no, eso era antes. El directivo tiene que, si bien es cierto, el director tiene muchísimo trabajo administrativo y es la cabeza de la institución educativa, también va a delegar en el subdirector, en el coordinador. Entonces, ellos tienen que pasar por las aulas, hacer acompañamiento pedagógico, entonces hablar con el docente, qué necesitamos. El director también tiene que pasar por sus aulas, por sus diferentes áreas, porque cuando uno está trabajando en nuestras aulas, nos gusta que pasen por aquí, vean qué es lo que estamos trabajando, cuáles son las ideas nuevas que nosotros hacemos y eso es parte importante dentro de la institución. Y ahí hablamos entonces de esa planeación que queremos hacer estratégicamente. Y hablamos de la corresponsabilidad, ¿no? Ese comité, esa dirección que nos va a llevar en este campo educativo. Entonces, ahí es donde nos vamos a posicionar nosotros dentro del contexto, ¿sí? Pero antes de eso, nosotros vamos a hacer esta rueda aleatoria donde Rebeca me va a indicar la primera persona que va a responder lo siguiente. Vamos a ver, ¿cómo estamos? Aquí tenemos varias preguntas, ¿sí? Vamos a girar la rueda, ¿sí? Y vamos a ver. A ver, Rebeca, ¿quién será el primero? Ah, ¿digo primero o hace la pregunta primero para que todos se Voy preparen? a girar. Muy bien. ¿Cuáles crees que son los beneficios de aplicar la planificación estratégica en una organización? Muy bien. A ver, la profesora María Elena estará por ahí. Active su micrófono. Salió sorteada. Seguimos con otro participante. Ajá. A ver, eh, a ver, ¿quién está por aquí? A Verónica Chicaiza, cuéntenos. Sin miedo, sin miedo. Vamos, aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos Bueno, aprendiendo. Buenas ajá, noches, ¿sí se me logra escuchar? Sí, sí, Claro, bueno, dentro de los beneficios que podemos aplicar dentro de la planeación estratégica, bueno, me quisiera también hacer énfasis en que nos hablaban sobre acerca de la misión, visión y los valores. Entonces, también había comentado en los comentarios del chat, perdón, había dicho que nosotros por lo general hacemos las planificaciones, pero no reflexionamos en que si es que estamos cumpliendo o no. Entonces, dentro de una planificación también está esto de los beneficios, ¿no? De que ya conocemos y ahora sí vamos a poder hacer las planificaciones de mejor manera y obviamente incluyendo los valores que tiene la institución. Entonces, eso yo lo veo como un beneficio dentro de la planificación. muy bien, excelente. Gracias, Verónica. Muy bien, Muchas muy gracias, bien, Carmen. muy bien. Reanudamos a ver el siguiente. Giramos.
¿Qué entiende usted por planeación estratégica y cómo la relaciona con la gestión educativa o institucional? ¿Quién Muy es el bien, por siguiente? aquí está Joana Semeco que está ahí pendiente. Joana, cuéntanos Ajá, un Joanita, poquito. cuente ahí. Activa tu micrófono, Joana. Ahí. Ajá. No te preocupes, no te preocupes. Aquí todos aprendemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad no sé porque entré tardísimo a la clase. Ok, vamos a ver. ¿Qué has entendido de planeación? Bueno, son pasos de cómo vas a llevar, tomando en cuenta estrategias para que la puedas gestionar una institución. Ajá, muy bien. Ve, Llevar a ahí se ha cabo- entendido. Muy bien. Entonces, cuando entendemos, ¿qué entendemos por la planeación estratégica y cómo lo relacionamos con la gestión educativa? Es porque cuando estamos interconectados, no lo podemos hacer por separado, porque una cosa también conlleva a la otra. Muy bien, gracias, Joana. Muy bien. Vamos a reanudar aquí. Seguimos. Giramos. A ver. ¿Qué diferencias percibe entre planificar a corto plazo y realizar una planeación estratégica a largo plazo? Muy Vamos a bien, ver. chicos. Los invito a que coloquen sus nombres, por favor, para poderlos llamar por el nombre. Y también recuerden que aquellos que opten por la certificación también tenemos que verificar que estén presentes en el taller, ¿verdad? A ver, repito ahí la pregunta que dijo Yere. Dice, ¿qué diferencias percibe entre planificar a corto plazo y realizar una planeación estratégica a largo plazo? Preguntémosle eso ahora a Joana Valdés. Cuéntanos, Joana. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Ya, disculpe, no lograba encender el micrófono. Bueno, yo creo que considero yo que la planificación a corto plazo, nosotros nos delimitamos a solamente trabajar en ese momento, pero si lo hacemos a largo plazo, vamos trabajando en varias etapas y vamos desarrollando más el tema o en lo que nosotros queremos implementar bueno, desarrollar la habilidad en los pequeñitos, entonces sería más una proyección a futuro. Es correcto. Ahí diste con una palabra interesante. Proyección a futuro. Si bien es cierto, yo puedo planificar a corto plazo porque son objetivos estándares que tengo que llevar en un momento específico. Cuando yo me proyecto a largo plazo, entonces yo también puedo ver qué es lo que me ha funcionado aquí en corto plazo o qué dejé de realizar para proyectarlo también a largo plazo. Muy bien, gracias, Joana. Muy bien, gracias por participar. Y nos vamos con la última. Vamos, creo que nos quedó la verde. Vamos a ver si caemos en la color verde. Si no, lo ruedo yo. Vamos a ver un segundito. Voy a rodar aquí. Reanudamos. Ok. A ver. Color verde. ¿A quién le toca, mi querida Rebeca? Ok, Michaeli, que está por ahí. Ok. Vamos a ver. Michaeli, ¿Cómo sí. cree que la planificación de los docentes, estudiantes y administrativos fortalece la planeación estratégica en una institución educativa? A ver, ¿cómo creemos eso? Que la planificación de los docentes, estudiantes y administrativos fortalece la planificación estratégica en una institución educativa. Bueno, si Michaeli no puede, creo que Gustavo sí está por ahí, puede Ok. activar su micrófono y hablarnos un poco. Por aquí andamos. ¿Cómo están ustedes, gente buena? ¿Me escuchan? Sí, Excelente, claro que sí, has participado ahí en el chat. Cuéntanos un poquito. Ajá, mira, la planeación, vamos a hacer como una analogía, ¿no? Como un arquitecto o un constructor que va a hacer un edificio,
Y antes de colocar el primer ladrillo, tiene que hacer todo un análisis, toda una evaluación, los materiales, el personal con que va a trabajar y todos los recursos que están implicados en esa construcción. Y llevado a la educación es así igual, pues, es lo mismo. Pero cada uno de los que intervienen en esa construcción tienen que tener claro cuál es el propósito y tienen que tener claro cuál es la promesa que ofrece la institución en este caso, suena raro decir cliente, pero si no, digo yo a los padres de los alumnos en tal caso, ¿no? De qué es lo que ellos ofrecen y para que se cumpla esa promesa, todo tiene que estar consustanciado con el mismo objetivo, pues, con el mismo plan. Y todo eso engloba lo que es una planeación, a mi entender. Muy bien. No, perdón, y tienes mucho que es de cierto, aunque fíjense con una cosa que nosotros estamos acostumbrados a ver la institución educativa así como la forma de cómo nosotros nos manejamos dentro del centro, porque bueno, el proceso es Ajá. enseñar. Pero, pero cuando hablamos de la institución en general, tenemos que verlo como eso, como nuestros clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Padres y representantes. Porque la institución educativa es una empresa. Se tiene que manejar desde ese punto de vista para que funcione. ¿Sí? Porque una cosa es con lo que vamos a Totalmente. enseñar y otra cosa es cómo va a ser el proceso administrativo, cómo se va a mantener la institución educativa dentro de cada uno de estos aspectos. Entonces, haciendo como una especie de retroalimentación de lo que nosotros estamos manejando, ¿no? Entonces sabemos entonces que la planeación estratégica son pasos que se va a ir cumpliendo dentro del proceso. Cuando nosotros hacemos ese análisis bien reflexivo de lo que tenemos, por ejemplo, si lo voy a hablar de la parte docente en el aula, ¿qué tengo en mi aula? ¿Cuáles son mis amenazas que puedo tener en mi aula? ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene mi aula? ¿Cuáles son esas debilidades? Entonces ahí hago mi matriz. Si me voy a la parte institucional, ¿cuál es la fortaleza de la institución educativa? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Cuáles son esas oportunidades que tiene la institución? Pero eso no lo podemos hacer por separado, porque eso cuando empezamos a engranar, ¿no? Lo que es digamos, el documento macro o el PEI, pues todo tiene que estar conformado ahí para después irnos al plan de acción. ¿Y cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir para mejorar la calidad educativa, para mejorar mi oferta académica a los padres y representantes? Y en función de eso, yo voy a ir, evidentemente, voy marcando la diferencia en cada uno de estos procesos. Entonces, es allí cuando nos vamos a posicionar hacia dónde vamos dentro del contexto educativo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tomar en consideración para el día de mañana, dentro de esta parte práctica que necesitamos cada uno de ustedes que va a conformar, vamos a estar aquí mañana, busquemos cuál es esa misión. Así usted esté en la parte de aula o está en la parte institucional. Si está en el aula, su institución educativa tiene visión, tiene misión, tiene valores, ¿sí? Su institución educativa, por ejemplo, ha hecho una matriz DOFA. ¿Sí? Eso lo vamos a preguntar mañana, porque esa es una tarea que ustedes van a hacer para traer mañana, ¿no? Y mañana vamos a trabajar un caso práctico, donde ustedes van a trabajar ese caso, van a dar sus experiencias en función de lo que es liderazgo, resolución de conflicto y, por supuesto, trabajar en la parte activa dentro del contexto. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros somos corresponsables. Todo lo que hacemos en el área educativa somos corresponsables. No es que solamente yo llegué, di mis clases y me fui, no. Porque si bien es cierto, el éxito de una institución educativa también lo hacen quienes conforman la institución educativa. Si yo tengo éxito en mi aula, entonces eso es parte de la institución educativa. Si la institución educativa es exitosa, no es que porque sea por el personal directivo, el personal directivo puede hacer la gestión y la autogestión en función de eso, pero parte importante de ese afianzar dentro del contexto educativo, que esa institución educativa marque la diferencia, lo hace quien, su personal docente, administrativo, obrero, que estén dentro de este proceso. Entonces, en este momento, vamos a abrir una ronda de preguntas para despejar sus dudas. Bueno, pónganse pilas todos porque ha sido un momento de conocimiento. Entonces, todas las dudas que tengan, por favor. Y también, Yere, ahí lanza otras preguntas, a ver si realmente comprendieron. Ajá, vamos a ver, si mañana también vamos a tener las preguntas.
dentro del proceso. Por ejemplo, le voy a preguntar, a ver aquí, dentro de este, vamos a ver, tenemos a Honor, bueno, no le vemos el nombre, a Honor, le voy a decir así. Honor, cuéntame, dame dos palabras claves de planeación estratégica. Si no tenemos a Honor, paso a Nidia. Nidia, dos palabras claves. Vamos a ver aquí. Verónica, dos palabras claves. Buenas noches. La primera sería proyección y mejora. Proyección y mejora. Muy bien, excelente. Proceso y mejora. Esas son dos palabras claves importantes. Muy bien. Voy por aquí. ¿Qué tenemos en el chat? ¿Tenemos alguna pregunta que está en el chat, Rebe? Creo que puros comentarios. Por ahí estaba un comentario de Verónica Chicaiza que decía, muchas gracias por compartir el tema de los valores institucionales y la importancia de incorporarlos en la planeación. En muchas ocasiones elaboramos la planificación, pero olvidamos reflexionar si realmente estamos cumpliendo con la misión y la visión de la institución. ¿Te das cuenta Ujú. cómo se Sí, enlaza todo? Muy ahí bien. se va, es correcto, ahí vamos comprendiendo y vamos enlazando todo lo que nosotros tenemos. Entonces, esta es la idea, estos son espacios reflexivos y cómo nosotros podemos manejarlos dentro del contexto educativo, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente se está produciendo un cambio en nuestras instituciones educativas. Lo tenemos que hacer desde nosotros, no lo podemos hacer, evidentemente. Y una de las cosas importantes que ustedes están aquí es porque vemos las necesidades dentro del contexto y ese cambio que ustedes quieren también producir en cada uno de ustedes. El cambio que ya empezamos a hacer a manera intrínseca en ustedes se va a replicar cuando ustedes dentro del proceso comiencen a aplicarlo dentro de su aula o dentro de su, si estamos a nivel coordinador o si estamos a nivel directivo. Entonces, ese granito de arena es parte importante del contexto, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy cerramos en esta primera parte. Mañana vamos a hacer actividad práctica, ¿no? Para que ustedes también se empoderen dentro de la practicidad y traerme mañana, si ustedes están en el proceso educativo, si en su institución hay visión, misión, valores, o si no lo tienen, entonces aquí podemos construirlos en conjunto. Damos paso a entonces a Rebeca Zapata dentro de su revista de Ciencia y Descubrimiento, que también tiene cosas interesantes. Bueno, importante, Yere, de todo lo que has dicho, es que todos somos parte de ese ecosistema, ¿verdad? Y como somos parte de ese ecosistema, nuestro granito de arroz es algo que también aporta, aunque a veces nosotros mismos no valoremos, pero puede existir la misión, la visión, los valores dentro del documento institucional, ¿verdad? Pero si nosotros no lo tomamos en cuenta en el día a día, si nosotros no lo aplicamos, si también la directiva institucional no propicia ambientes de trabajo seguros, colectivos, donde exista toda la colaboración, entonces lamentablemente todo esto se queda en papel y no es parte de la productividad del día a día y la ejecución de todo el servicio que prestamos, ¿verdad? Eso es correcto, es así. Listo. Por acá le quiero compartir un poco nuestras alianzas. Somos Ciencia y Descubrimiento, somos una organización que creemos que el conocimiento se multiplica a través de la colaboración. Ese es vamos a decir, nuestro lema, ¿verdad? Nos orgullece contar con una red de aliados claves que nos permiten expandir las oportunidades. Ciencia y Descubrimiento está establecido por una revista que publica artículos de investigación y por una editorial que publica libros. Pero no solamente publicamos artículos y publicamos libros, creamos estas alianzas con un fin de poder seguir promocionando todo lo que es la investigación y la educación a través de estos documentos y a través de estos talleres que nos van a ayudar a nosotros a poder
incrementar nuestro conocimiento, a participar, a conocer personas de otra parte del mundo. Entiendo que aquí hay personas de Venezuela y Ecuador, no sé si estoy en claro, no sé si hay personas de otros países, pero cuando tú compartes tu conocimiento con culturas que son muy distintas a ti, entonces tú también estás aprendiendo. La idea es poder hacer ese lazo, ¿sí? En este caso tenemos la editorial y la revista y hemos consolidado alianzas con Yerekids Educar, que es la organización que está siendo encabezada por Yerelet, que es la doctora en educación que el día de hoy les está presentando este taller. Es un taller de muchos talleres que vendrán. Por ahí viene la segunda parte de este taller que va a estar dictada por Henry Caripa, que estaba inicialmente aquí en la sesión de Zoom, pero tuvo que salir porque tiene otras cosas también planificadas para hoy. Y también tenemos una serie de talleres y cursos de otras áreas que pueden ser de la parte organizacional, incluso la parte de comunicación que se pueden enlazar con todo el área educativa, con el área empresarial. Tenemos la parte de psicología con la doctora Nidia Bermúdez, que está por aquí también. Y la idea es poder crear esa sinergia entre estos varios países que tienen culturas distintas, pero que esas culturas distintas nos hacen aprender. Por ahí también mañana pudiéramos hablar de algunas buenas prácticas que se ejecutan en instituciones de aquí de Ecuador. Y no sé si ustedes también quisieran comentar buenas prácticas que también vienen de otros países como en Venezuela. ¿Ok? Recuerden que la parte organizacional y la parte estructural son base para cualquier empresa. Entonces, si nosotros no tenemos los procesos definidos, si no tenemos nuestro manual corporativo donde especificamos la misión, los valores, la visión, que es muy importante, porque la misión creo que es algo que sí, que está ahí, que sabemos que tenemos que hacer, pero la visión es lo que nos impulsa a seguir innovando y lo que nos impulsa a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, también les quiero comentar un poquito a través de la revista y la editorial Ciencia y Descubrimiento. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Tenemos otros aliados, ¿verdad? Con los cuales también estamos formando esta sección de capacitación que nos ayudan a poder seguir creciendo. Por aquí tenemos a Yerekit Educar, que es el ente que el día de hoy nos está facilitando toda esta información. Doctora Yerelet, yo la felicito porque es una información valiosa y que realmente resalta nuestra institución. ¿Ok? Cuando tú vas a una institución y esa institución tiene la misión, los valores, todo bien definido, como dijo doctora, que usted llegó a una institución y ya tenían toda esa documentación, quiere decir que estas personas que dirigen esta institución son personas que se han capacitado y que están bien formadas en el ámbito educativo. ¿Ok? También contamos con un podcast infantil que se llama Exploradores de la Historia y contamos con otras alianzas con R&M Consulting y Sexcicla y en conjunto con Conexión Creativa, que es quien enlaza todo esto para poder seguir prestándole servicios adicionales a lo que es la publicación de artículos, que es algo muy valioso, porque es la manera en la cual compartimos nosotros esa investigación. Pronto estaremos incorporando todo lo que es publicación de tesis, de resúmenes. Le vamos a incorporar DOI a nuestros libros. Tenemos una plataforma donde ustedes pueden acceder a los libros de manera gratuita. Tenemos libros de lectura libre. Ya les comparto. Eh, Nuestra página es cienciaydescubrimiento.com. Ya les voy a compartir aquí. Esta es la página donde publicamos todos los artículos. Claro, la doctora Yerelet también es parte de nuestro equipo editorial y también publica sus artículos en nuestra revista, ¿ok? Y también tenemos todo lo que es la parte de artículos, que aquí ustedes pueden visualizar todo lo que son los volúmenes.
Y también tenemos la editorial. Por ahí, por el grupo, les compartí uno de los libros que ha publicado la doctora, que se llama La Neuroeducación. Si ustedes entran en cienciaydescubrimiento.com/editorial, ya les voy a compartir por aquí en el chat, ustedes van a poder acceder a la galería de libros. En esta galería está el libro de la doctora, por aquí está como en la tercera sesión, y aquí ustedes tienen libros de libre lectura y libros, claro, que tienen algún precio, ¿verdad? En Venezuela tenemos un aliado que es Excicla, que tenemos esa alianza para empezar a publicarnos por allá y todos los servicios que ofrecemos desde aquí, desde Ecuador, los estamos ofreciendo a través de Excicla, ¿ok? Les comento que la doctora Yerelet es graduada tiene su doctorado en educación también. Doctora, ¿usted es de la UPEL también en su. No, de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Ok, sí. Y ella, bueno, es una persona con una experiencia, vamos a decir así, muy productiva. Por ahí creo que les compartí las redes sociales. Voy a volver a compartir para que la conozcan un poquito. Ella Igual tiene. mañana que vamos a darle de regalo un ebook, están también nuestras redes. Excelente, excelente. Entonces, bueno, aquí pueden leer libros de distintas áreas. ¿Ok? Hay libros que están en libre lectura, por ejemplo, este que se llama Inteligencia Artificial en la Educación Básica. Tenemos abajo, claro que tenemos el nombramiento de sus metadatos como el título, el autor. Trabajamos también con registro de ISBN y derechos de autor. ¿Ok? Y ustedes pueden leer tanto del celular como de la computadora estos libros que tenemos. Les comento un poquito cómo somos en el equipo editorial. Vamos a decir así, un porcentaje bien grande somos docentes, ¿sí? Estamos expandiendo otras áreas, sociología, psicología. Tenemos algunos libros de tecnología, tenemos libros de leyes. Ya somos una revista y una editorial multidisciplinar, ¿ok? Entonces, pueden acceder, pueden tomar, es una información libre, a excepción de estos libros que sí están a la venta, que aquí en Ecuador lo pueden conseguir directamente con nosotros y en Venezuela lo pueden conseguir a través de Cicla, ¿verdad? El libro de la doctora está en libre lectura, perdón, lectura libre, y pueden ir leyendo para que conozcan un poquito su trabajo sobre la neuroeducación y seguir complementando todos estos talleres con información importante que se encuentra en nuestra plataforma. ¿Qué les parece? Cuéntenme. No solamente es el taller, les traemos esas herramientas. Claro, eso es parte importante, ¿no? A ver, Nidia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Disculpen que no había participado, pero estaba en varias cosas. Bueno, de verdad, bueno, lo que logré escuchar del taller, me parece que la planeación estratégica es súper clave en todos los procesos. De hecho, alguien por allí hablaba de algunas características que a corto plazo, yo considero que a largo plazo dan unos frutos tremendos porque es como unificar los equipos de trabajo, es llevarlos a manejar objetivos comunes. Hay objetivos que a veces se van cambiando en el tiempo. Comenzamos como con una misión y visión y depende de la dinámica, de las cosas como van surgiendo. Tener esa flexibilidad de adaptarse al cambio y al tiempo. Yo recuerdo que una vez entré a asesorar un colegio y tenían una misión de hacía 30 años. Entonces, les costaba hacer unas adecuaciones porque no es que esa es la misión de toda la vida, pero es que ya tenemos una estructura diferente. Entonces, de verdad, bastante interesante, parte del material que logré escuchar. Siento que la adaptabilidad es clave en este proceso de planeación estratégica. Correcto, es así. No podemos, a veces hay instituciones que no se abocan a verificar, ¿no? Como usted decía,
misiones Sí, y visiones que tienen más de 10 años, digo, no, eso tiene que ser cíclico, Sí, todo cambia y por eso, sí, evidentemente, por eso hay que innovar. exactamente. Y por supuesto que la colaboración interna y la flexibilidad es súper clave en estos procesos exitosos para poder modernizarnos. Ujú, eso es correcto, es así, Nidia. claro, claro. Con Yo les expectativas invito para ahora, mañana. sí, sí, yo les Sí, invito señor. ahora a Gracias. que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna observación, por favor, tenemos los micrófonos, vamos a decir, abiertos unos 5 minutos para que ustedes mismos puedan conversar. Sin miedo al éxito, decía. Sí, bueno, aquí sin miedo al éxito, le envío saludos a Joana, psicóloga, muy querida. Por ahí, bueno, está Gustavo, a ver, dentro de la audiencia que está por aquí, está Nora, bien, saludos. Y bueno, aquí hay otros Vamos a ver. participantes que no conozco. Michaeli, cuéntanos. Bueno, a mí me parece importante el taller, porque con eso uno aprende a cómo llevar a cabo una planificación para mejorar, porque esa es la idea, mejorar una institución en combinación o en conjunto con todos, incluyendo el personal docente, tanto personal de mantenimiento, obrero y personal administrativo especialmente, ya que Ujú. ellos, el personal administrativo y el personal directivo, son los que aportan mayor financiamiento en cuanto al dinero, porque ellos son los que pueden decir, bueno, sí se puede ejecutar, no se puede elaborar. Entonces, Ujú. bueno, ese es mi punto de vista y espero que no esté tan, tan equivocada. No, 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 para Gracias. nada. Cuando estamos hablando de instituciones privadas, pues evidentemente el costo, el costo como tal viene desde ese punto de vista. ¿Qué podemos lograr o qué no? Pero desde nuestras bases, digamos, si somos docentes, personal administrativo, también podemos alzar nuestra voz y decir que por qué tal vez esto, por qué no podemos cambiar esto, qué podemos hacer en función, cómo podemos hacer autogestión, cómo podemos buscar a otra gente que nos ayude, porque ahí es donde está la base, porque cuando tenemos el sentido colaborativo, cómo nosotros nos vamos a hacer que lo que, digamos, de esas expectativas que tenemos lo podamos lograr. Y es cuando empezamos a trabajar con los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces ahí es cuando Claro, nos vamos a ir fortaleciendo en este hecho. Entonces el punto es que ya nosotros no podemos hacer como la vista gorda de las cosas, ¿no? Como que no, eso se encarga, no, no, porque yo también hago, eso también me afecta a mí, bien sea en el aula o en el área donde yo esté. Entonces tengo que tratar de manejarnos dentro de estos contextos. Una de las cosas importantes que yo siempre he dicho es que el personal directivo se tiene que actualizar. ¿Por qué? Yo dentro de mi trayectoria educativa pasé por todos los cargos y definitivamente uno tiene que actualizarse porque no es que tú llegaste al hecho de ser directivo y ya yo llegué aquí y hasta aquí llegué. O sea, no, tú tienes que seguirte actualizando porque yo dentro de mi experiencia también he podido palpar que los docentes muchas veces están mucho más, digamos, prepara. tienen más información y preparados que el personal directivo. Entonces, muchas veces el Correcto. personal directivo choca con el hecho de que alguien te diga un poquito más porque piensan de que, bueno, pues yo soy aquí el directivo, yo soy el que tengo. No, ahí estamos hablando y es cuando hablamos de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la Claro, gerencia educativa. es así. Y lo importante es que también le hagan caso o sean escuchados los docentes cuando uno habla con el personal directivo, acotando o informando la preocupación o la angustia del docente. Es correcto, es así. Entonces ahí es cuando, bueno, nosotros tratamos, yo como docente trato de dar mis ideas. Ahora, evidentemente que cada quien surge a medida que va en ese proceso. Muchos docentes querrán subir sus escalafones, pero ¿cómo hago eso? Yo tengo que también autoeducarme para yo lograr mi objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Es, yo cuando yo era maestra de aula, en una oportunidad, y siempre lo digo así a mis estudiantes, en una oportunidad yo tenía la dirección frente a mi aula. Y yo me planteé esta idea. ¿Qué pasa detrás de esa puerta? Porque siempre veía que salía el director y su director. Y una vez dije, ¿qué pasa detrás de esa puerta? Pero yo voy a averiguar qué pasa detrás de esa puerta. Pero para yo poder averiguar eso, tuve que hacer mis especializaciones, tuve que hacer mis maestrías, tuve que empezar dentro del proceso a autoeducarme.
¿no? Y eso me llevó a comenzar a hacer mis escalafones hasta lograr pasar la puerta y saber qué ocurría en la puerta, detrás de esa puerta. Y ahí comencé a hacer esa transformación que para mí fue una experiencia enriquecedora y me llevó, por supuesto, mucho más allá dentro del contexto educativo. Dígame, Nidia, tiene su manito Ahora sí me levantada para allá. escucho, ahora que ahora Sí, sí se escucha. Mira, sí, sabes que un docente motivado es realmente un diamante, porque es el que va a impulsar a crear ideas, es ese docente que se va a arriesgar a modificar quizás alguna parte de una estructura que considera que se debería actualizar y muchas veces quedan callados porque consideran que no son escuchados. Entonces, esa parte de liderazgo en la parte directiva, como hablabas ahorita de la gerencia, eh, no es ese líder que escucha lo que quiere oír. Tiene que ser un líder que esté abierto a crear, que esté abierto a modificar parte de lo que ya está. Mira, te doy un ejemplo. Una vez estuve asesorando en un colegio como psicólogo y planteamos una serie de talleres donde hubo la debilidad que tenía que ser solo los sábados, porque no se puede interrumpir las clases, no se puede interrumpir esto, que lo otro, y muchas veces los sábados cada quien tiene sus temas personales. Ajá, entonces nos encontramos en la diatriba de que, bueno, o suspendemos las clases esa tarde para reunirnos o invertimos parte del sábado. Parece mentira, pero la gente nunca, no querían los sábados, teníamos que suspender. Entonces, ahí es donde yo digo, un docente motivado no le importa ir a que sea un domingo a un taller. Y es es así. trabajar esa parte de decir, yo necesito actualizarme porque evidentemente no podemos quedarnos estacionados con un solo conocimiento. Ahí Es tiene así. Gustavo la manito levantada. Pero mira, ayer estaba con eso aquí en la garganta y tenía que decir. Ya Muy me bien, y es conoce. así, es Este, así. Esas son las el primer, realidades. Es el la primer realidad. paso lo Sí, damos nosotros en ese ecosistema. Nosotros sí, no podemos pretender que todo va a cambiar si nosotros no cambiamos. Eso Ujú. es regla sí, número uno. Yo quiero sí, subir una montaña, pero quiero subirla desde mi cama, con la comodidad. claro, Entonces claro. no hago ese esfuerzo. No sé si han leído el libro que se llama Hábitos Atómicos. Sí. Un átomo ya saben de qué tamaño es. Ujú, Y lo que propone este autor es que tú hagas cambios mínimos, muy pequeños. Y esos cambios pequeños, juntos y aglomerados, te van a dar un cambio inmenso. Pero si nosotros claro, nos ponemos inicialmente una meta muy grande, quiero un Lamborghini, claro. pero quiero que me aparezca el Lamborghini el día de mañana Sí, al frente de mi casa. ¿Entiendes? Tú puedes tener tu Lamborghini, ¿sí o no? ¿A quién le gustaría? claro, Un Todo. Lamborghini claro. rojo, ¿no? ¿A Sí, quién le gustaría? claro. Mira, Pero, a todo. sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Eso no va a caer del cielo. Exacto, Igualmente, es en la educación. Nosotros como docentes debemos de actualizarnos, debemos de formarnos. Y la parte, vamos a decir así, universitaria es básica y es primordial porque también es un requisito un título. Pero hay muchas herramientas como estas que son talleres gratuitos donde profesionales como la doctora Yerelet abren su corazón, abren su mente a este conocimiento y realmente es esa reflexión de que cómo valoramos esa información, exacto, cómo la utilizamos, cómo agarramos ese diamante en bruto y cómo le damos forma para realmente aplicarlo en la vida. claro. Es Fíjate, así. yo ahí en ese ejemplo que les di, yo nada más dije, aquí la clave es un docente motivado, porque si yo me quiero formar indistintamente, me dicen el taller es el domingo, porque soy yo la que me quiero formar, yo vengo un domingo. Todos Ujú. se quedaron en silencio, fue un tema así como que, ajá. Y luego se replanteó, y mira, y ese fue un sábado espectacular. Hicimos una actividad, luego hicimos allí como un compartir, cosa que después, cuando termina la actividad, yo hice, bueno, definitivamente si hubiésemos tocado el viernes en la tarde, no hubiésemos hecho todo lo que hicimos. ¿Ves? Entonces, y quedó eso allí como clave.
y definitivamente no solo en docentes, yo pienso que en todas las actividades. Por allí estaba Gustavo, no sé si se arrepintió porque bajó la manito. Dio like, Ah, Lidia, dio like. Hola. Bueno, mi chica, entonces, bueno, ok. fíjense que la diferencia la marcamos todos y ahí es donde entonces cada uno de nosotros se posiciona y cómo nosotros nos vamos a ir manejando en cada uno de estos procesos. Igual, el día de mañana también vamos a tocar esos temas también que son importantes dentro del proceso de planeación estratégica y cómo nosotros dentro de la parte reflexiva lo podemos poner en práctica, ¿no? Por eso es que esa tareita que les dejo por allí dentro de las que estamos en instituciones o si estamos desde el punto de vista, yo voy a entrar a un sitio, a un centro psicológico o no sea necesariamente institución educativa y no vemos conformado allí lo primordial, misión y valores, pues definitivamente hay una debilidad dentro de estos procesos. Y mañana, pues evidentemente, vamos a continuar. Entonces, esto igual va a estar colgado en el YouTube de Yerekit Educar para que todas aquellas personas que quieren nuevamente revisarlo o volverlo a ver, pues puedan realizarlo en la parte uno y mañana igualmente en la parte número 2. Yere, sí es Entonces, sí, importante que todos estén tanto en el formulario de Google sí, Form, sí, porque nosotros tenemos más talleres, tenemos recursos que les vamos a compartir después de este taller. ujú, Entonces sí necesitamos su correo por si necesitamos compartirle algo, necesitamos sus datos, pero hay dos herramientas, Google Form, que espero que todos ya hayan llenado ahí toda su información, y estar dentro del grupo de WhatsApp, es ¿sí? correcto, Incluso en exactamente. el Google Form decía ingresa a este grupo de WhatsApp, Ujú, pero habían personas que estaban fuera, entonces sí se hizo el trabajo de revisar, verificar, pasarles el link de manera privada, pero tenemos esas dos herramientas de comunicación y aquellas personas que quieran su certificado, el día de mañana hacemos un cierre, yo le he estado tomando capturas de pantalla a las personas que estaban en el chat. Por eso pedí que estas personas tengan el nombre, porque bueno, es claro, ideal que usted ingrese. Las invito mañana a poder ingresar con su cámara para conocerlas, para verlas, verlos, para también poder interactuar, es ¿entienden? De una correcto. manera más natural y más humana con ustedes a través de esta tecnología que es muy bonita, pero que sí, la idea es conocernos y formar comunidad. Muy bien, es así. Entonces, bueno, mi chicos, entonces nos vemos mañana, igualmente motivados como estamos, porque bueno, mañana les damos como acceso también al ebook a través del QR para que ustedes también lo tengan como parte de este taller. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que estén bien. Gracias, hasta mañana. Esta mañana. Gracias, chao.